Estaba en Perú, en el Océano Pacífico, pudo ir ahí, y me mandó esa foto y alrededor de ella, muy cerca, estaban unas gaviotas y en una de las fotos casi estaban volando a su alrededor las gaviotas. No sé si en algún momento ha ido a una playa y ha visto las gaviotas, pero si uno quiere acercarse a las gaviotas, tiene que tener cierta estrategia, ¿no? Una estrategia es la comida, ¿verdad? Traer algo que les gusta. Pero si uno no trae comida, la única manera de acercarse a las gaviotas es casi como portarse como una gaviota. O sea, no puede venir como un gigante porque los asusta, ¿no? Uno tiene que entrar muy sigilosamente, muy sutilmente. Entonces, algo interesante cuando miramos la vida de Jesús es que los pecadores, si pensamos en los pecadores como las gaviotas, no huían de Jesús. Jesús se acercaba a ellos y ellos tranquilos. Hasta los pecadores se acercaban a Jesús. Algo muy interesante, porque cuando miramos el efecto que tenemos los cristianos muchas veces en las personas inconversas es completamente el efecto contrario, ¿verdad? O sea, las personas huyen. O puedes estar en una plática muy buena, muy agradable y luego mencionas la iglesia, la Biblia o Jesús y la persona dice, ay, mira la hora, tengo un compromiso, tengo que salir. Como que no quieren estar cerca de las cosas de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que ha producido eso? Porque en el día de Jesús, los pecadores, no se acercaban a los religiosos, a los líderes religiosos, pero sí se acercaban a Jesús. Y Jesús se acercaba a ellos. Entonces, lo que queremos mirar en esta tarde es cómo ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, cómo vivir nuestra misión en un mundo perdido. Y lo que vamos a aprender es que a la manera de Jesús, así lo tenemos que hacer. Vamos a ver primero nuestra identidad, o sea, quiénes somos. Segundo, nuestra postura, o sea, cuál es nuestra actitud ante los perdidos. Y tercero, nuestro método, o sea, cómo llevamos a cabo nuestra misión, nuestra identidad, nuestra postura, nuestro método. Vamos a empezar en Juan capítulo 20, versículo 21, que es básicamente la gran comisión. ¿Se ha escuchado esa expresión? La gran comisión que está en el Evangelio de Juan. Cada uno de los evangelios y el libro de Hechos contiene la gran comisión, una versión de lo que Jesús dijo a sus discípulos para enviarles en la misión que Él les estaba dando. Entonces, por ejemplo, antes de leer esto, podemos recordar lo que Jesús nos ha dicho en los otros lugares. En Mateo, Jesús nos dice, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer discípulos, ir y hacer discípulos. En Marcos nos dice, ¿a quiénes debo ir y hacer discípulos? Pues vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Hoy en día tratamos de tal vez hacer más palpable eso diciendo cada hombre, cada mujer y cada niño. Cada persona le tenemos que predicar el evangelio. Y en Lucas nos explica de dónde o de quién viene el poder para nuestra misión, que es el Espíritu prometido del Padre, ¿verdad? Y en Hechos nos menciona el Espíritu, pero también menciona el dónde. ¿Dónde tenemos que cumplir nuestra misión? Bueno, nuestra Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces empieza en nuestra Jerusalén, el área donde vivimos. Pero en Juan tenemos el cómo. ¿Cómo llevamos a cabo nuestra misión? Y en eso queremos enfocarnos esta tarde, porque es clave si vamos a cumplir con éxito nuestra misión en un mundo perdido.
Entonces Jesús, ya resucitado, se aparece a sus discípulos que están reunidos a puertas cerradas por temor de los judíos. Dice en Juan 20:21, Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Un versículo simple, claro, un momento decisivo. Jesús dice, hay tanto en estas pocas palabras. Jesús dice, así como el Padre me envió a mí, de esa manera, ahora yo los envío a ustedes. Él está por regresar a la diestra del Padre y Él dice, así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Y este va a ser como nuestro versículo clave para esta tarde. Y queremos hablar, como hemos dicho, cómo vivir nuestra misión en un mundo perdido. Lo primero que tenemos que entender es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? O sea, ¿quiénes somos como cristianos? ¿Quiénes somos? Las personas tienen muchas opiniones, muchas perspectivas sobre quiénes son los cristianos. Varía bastante la opinión. Hasta los cristianos tal vez se definen de diferentes maneras. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes somos? Bueno, vamos a rebobinar un poco, retroceder la historia, porque si queremos entender quiénes son y quiénes somos los cristianos, tenemos que entender quién es Cristo y quién es el Dios que envió a Cristo. Porque la verdad es que la misión que nosotros tenemos no es la nuestra. La misión es de Dios. Hay una frase en latín que describe esto que se llama Missio Dei. Missio Dei, la misión de Dios. O sea, la misión que tenemos es la de Dios, porque nosotros servimos a un Dios misionero. Servimos a un Dios misionero. Sabemos que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo. O sea, Él ya venía planeando la redención de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo, Dios ya pensaba enviar a Cristo. Servimos a un Dios misionero. En las primeras páginas de Génesis 3:15, tenemos la primera declaración del Evangelio, de las buenas nuevas, porque Dios, justo después de la caída en el pecado de la humanidad, Dios declara a la mujer que a través de la simiente de ella, Él va a enviar uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente que había introducido la destrucción, la corrupción y el pecado al mundo a través del pecado de ellos. Desde el principio esto ha sido el plan. Antes del principio este ha sido el plan de Dios. Salvar. Dios es un Dios misionero. Lo anunció ahí en Génesis 3:15. Lo anunció Abraham cuando hizo pacto con Abraham. Le llamó y dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente Israel, todas las familias de la tierra. Este siempre ha sido el plan de Dios. Servimos a un Dios misionero. Cuando leemos en los Salmos, el Salmo que leímos al principio, un poco después, dice así, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Decid entre las naciones, Jehová reina. O sea, hasta en tiempos del Antiguo Testamento, Israel debía ser una luz a las naciones para que las naciones pudieran venir a la luz y conocer al Dios viviente y verdadero. Siempre ha sido el plan de Dios ir a las naciones. Y en el cumplimiento del tiempo, en la plenitud del tiempo, Él envió al Salvador prometido. Leemos en 1 de Juan 4:14, donde Juan, uno de los 12, da testimonio y dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Quién envió? El Padre. ¿Por qué? Porque Dios
es un Dios misionero. Dios viene para salvar. Y obviamente, casi ni hay que mencionarlo, pero hay que mencionarlo. Servimos a un Salvador misionero, ¿verdad? Él fue el primer misionero y el misionero por excelencia y ejemplar. Él es el primero. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su comodidad, dejó todo de existir en forma de Dios únicamente y vino y se encarnó. Se encarnó. Esa es una expresión clave. Él tomó sobre sí carne humana. Él, Dios, Él que era Dios, vino a ser hombre. Y para siempre lo será. Imagínalo. Sigue siendo hombre glorificado. Cristo en el cielo. ¡Qué humillación! ¡Qué identificación maravillosa con nosotros! Nos dicen Hebreos que por cuanto nosotros participábamos de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para poder liberarnos del que tenía el dominio de la muerte, Satanás. Leemos en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne. El verbo que siempre había existido. Un canto que me encanta en portugués, no hablo mucho portugués, pero en algún momento escuché cierto álbum que me encanta y una de las canciones me fascina y se llama Un de Nós, uno de nosotros. Y la letra traducido al español dice, el niño es como un canto, podría ser muy apropiado para la Navidad, pero no solamente. El niño Dios nació. Dios se hizo uno de nosotros. Imagínenlo. Dios se hizo uno de nosotros. ¡Qué amor grandioso! Servimos a un Dios misionero, a un Salvador misionero. Y hemos sido enviados con un espíritu misionero. En Hechos 1:8 dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Les dijo en Lucas, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es dado para empoderar nuestra misión. Es un espíritu misionero. Inmediatamente después del versículo que leímos, así él dice, pasa a ustedes como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para que podamos cumplir con la misión que no es nuestra, pero es de Dios. Cuando nosotros vamos para compartir con otros, estamos entrando en la misión que Dios ha tenido planeada desde antes de crear el mundo. No solamente envió a Cristo, sino que Cristo nos ha enviado a nosotros y ahora venimos a ser parte del plan de Dios para la salvación. Estamos usando el término misionero. ¿Cuál es la raíz de esa palabra misión, misionero? Bueno, viene del latín y tiene que ver con enviar. El verbo, no hablo latín, mittere, significa enviar. Misionero es un enviado, una persona enviada. Y la misión es la tarea a la que está enviada. Nosotros muchas veces usamos el término aquí en vida, embajadores. Es una expresión bíblica de 2 Corintios 5. Pablo dice eso acerca de él y los que iban predicando con él, pero todos somos embajadores, enviados para representar los intereses, ¿verdad?, de nuestro Rey. Somos enviados. ¿Por qué decimos que somos enviados entonces? Porque Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Y cuando somos enviados, ¿qué nos constituye? Si miramos el latín, misionero. ¿Sí? Misionero. Entonces, todos somos misioneros por identidad.
Hemos sido enviados por Cristo, así como Él fue enviado, y eso nos constituye misioneros. Todos somos misioneros por identidad, algunos por vocación, por ocupación. O sea, algunos son enviados lejos, ¿verdad? Y muchas veces usamos el término misionero en una forma más formal para una persona que deja el lugar donde vive para ir a vivir en otro lugar solo por la misión, ¿sí? Un misionero, formalmente, un misionero por vocación, por ocupación. Pero lo que tenemos que entender es que todos somos misioneros por identidad. Algunos son enviados lejos, pero los demás son enviados cerca, a su Jerusalén. Todos somos enviados, es lo que resulta. Es nuestra identidad. La misión y el ser misionero se trata de nuestra identidad, no de nuestra ubicación. No se trata de la distancia que uno viaja, sino de lo que uno hace y de lo que uno es. Dios nos ha llamado a alcanzar los confines de la tierra y los vecinos de la cuadra. Somos todos enviados, lejos o cerca, somos misioneros. Nuestro Dios es un Dios misionero, esto siempre ha sido su plan. Nuestro Salvador vino en una misión para salvarnos a nosotros. Luego Él nos ha enviado y nos ha dado al Espíritu misionero para que podamos nosotros llevar a cabo nuestra misión. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Somos enviados. Somos misioneros. Lejos o cerca, todos hemos sido enviados por Cristo y enviados como Cristo. Y ahora queremos mirar esa otra parte. Somos enviados como Cristo. Porque Él dice, así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Entonces, de la misma manera, tenemos que ver la manera en que Cristo llevó a cabo su misión, porque eso va a informar cómo nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra misión. Porque Él dijo, los estoy enviando como yo fui enviado. ¿Cómo? De la misma manera, ¿no? Entonces, queremos ver nuestra postura ante los perdidos. ¿Cuál es nuestra postura? Tal vez es una postura donde los miramos hacia abajo a los perdidos. Tal vez es una postura donde los miramos desde lejos a los perdidos. ¿Cuál es la postura de un misionero, de un creyente, si todos los creyentes somos misioneros? ¿Cuál es la postura de un creyente ante los perdidos? Bueno, tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál fue la postura de Cristo ante los pecadores? Bueno, en Juan 3:16 hay un versículo muy conocido, pero el versículo que le sigue nos dice mucho acerca de la postura de Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Somos enviados como el Padre le envió a Cristo. Aquí nos dice que el Padre no envió a Cristo a condenar al mundo. Entonces no hemos sido enviados para condenar a los pecadores. Eso habla de nuestra postura ante un mundo perdido. No quiere decir que vamos a aprobar lo que hacen las personas perdidas, ni vamos a acertar las cosas que dicen los perdidos. Así como Cristo tampoco aceptó el pecado de las personas, no aceptaba las enseñanzas falsas, pero Él no vino para condenar, sino para salvar.
Tiene que ver no solamente con lo que decimos, sino con el tono con el que lo decimos. El por qué lo decimos. ¿Lo estamos diciendo para condenar o lo estamos diciendo para que puedan ser salvos? Podemos mirar a Jesús en sus interacciones con las personas que estaban en pleno pecado, completamente contrario a la ley de Dios que regía en ese tiempo. Personas dignas de muerte, según la ley de Moisés. Podemos mirar la mujer samaritana que encontró Jesús en el pozo de Jacob. Y Jesús, en lugar de condenarle, señalarle, había una lista de razones por las que él la podía condenar, juzgar y excluir. Pero en lugar de eso, él inició un diálogo con ella. Le pide un vaso de agua. Empiezan a platicar sobre el agua. Él le dice, anda a llamar a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Él dice, has dicho bien, has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dice algo como, percibo que eres profeta, porque no solamente sabe acerca de su vida, pero sabe con mucha precisión acerca de su vida, ¿no? Pero él empieza este diálogo respetuoso con ella. Dialogan sobre algunos asuntos religiosos acerca de lo que ella ha aprendido desde niña, lo que los judíos enseñan, pero es un diálogo respetuoso. Pero él no habla como si fuera con pelos en la lengua, él le dice el tono, la actitud, la postura de Cristo es tierna. Está procurando el alma de esta señora. Él no está interesado en señalarle su pecado para que ella se sienta mal, para que ella sepa que ella no vale como persona. Él se dirige a ella como una persona que sí tiene valor, pero que sí tiene pecado. Pero él le dice, si me pides, yo te puedo dar agua viva y no volverás a tener sed. Las cosas que tú andas buscando nunca te van a saciar, pero yo te puedo dar lo que sí te puede saciar. Podemos mirar, por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio, una historia que se relata en el libro de Juan. Y podemos recordar a Jesús cuando él empieza a decir, bueno, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Y así empecemos la cosa. Y uno por uno empiezan a alejarse, desde el mayor hasta el menor, hasta que solo Jesús y la señora están ahí, la mujer. Y él dice, mujer, ¿quiénes son los que te acusan? Y ella dice, pues nadie, Señor. ¿Y qué le dice? Tampoco yo te condeno. Jesús, el único que tiene derecho de condenar, porque nosotros no tenemos derecho de condenar ni señalar a nadie. Como se dice, si vamos a señalar con un dedo a ellos, tenemos 3 que van hacia nosotros. Todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Todos estamos al mismo nivel, todos somos pecadores. ¿Cómo nosotros le vamos a condenar a otra persona? Jesús sí tenía derecho. Él sí era sin pecado. Pero él le dijo, yo tampoco te condeno. Pero hay otra frase importante que no podemos obviar. Dice, anda y no peques más. No le justifica ni le ignora su pecado. Le muestra su pecado, le muestra que es pecado, pero lo hace para ganarla para él. ¿Sí? Yo tampoco te condeno. Hay un versículo que es clave para entender la postura de Jesús. Es un versículo muy importante para nosotros como iglesia. Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo le describe? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, como embajadores de Cristo individualmente y como iglesia, nosotros procuramos siempre tener este balance. Queremos ser llenos de gracia y llenos de verdad. No es que no vamos a hablar la verdad. No podemos dejar de hablar la verdad. La verdad es la que nos salva. Pero ¿cómo hablamos la verdad? Llenos de gracia. Sabemos quiénes somos nosotros. Sabemos lo que Jesús tuvo que hacer para salvarnos a nosotros. Sabemos lo inmerecedores que somos de esa salvación. No solamente antes, sino después. O sea, ayer y anteayer, nosotros estamos muy conscientes de nuestro pecado. Que todavía estamos necesitados del perdón diario. Tenemos que ir a 1 de Juan 1 y recordar que si sacamos a luz nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sabemos que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que ser llenos de gracia y también de verdad. Entonces, hacemos bien en compartir el Evangelio, pero muchas veces nuestra postura, podríamos decir nuestro tono, nuestra actitud o lo que hay en nuestro corazón, hace que las personas nos malinterpreten. Muchas veces la gente escucha cuando le compartimos acerca de Jesús o cuando los creyentes, los cristianos, les comparten acerca de Jesús y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Y lo que escuchan, lo que entienden es: Dios te odia. Dios te rechaza. Tú tienes que vivir mejor para que Dios te acepte. Y eso no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas en Cristo son: tú no puedes vivir mejor y Dios lo sabe. Por eso Él envió a Cristo para perdonar tus pecados. Y aunque no hayas vivido mejor, Él te ofrece un perdón completo y la salvación. Esas son las buenas nuevas. Muchas veces las personas entienden o piensan que los cristianos creen y enseñan que son más santos que los demás. Que ser cristiano se trata de obedecer a Dios. Y sí, ser cristiano se trata de obedecer a Dios, después de haber sido perdonados por toda nuestra desobediencia a Dios. No podemos pasar por alto la parte clave, porque no es la obediencia la que nos salva, es el Salvador el que nos salva cuando ponemos nuestra fe en Él. Nuestra obediencia nace de nuestra salvación, no al revés. El Evangelio sí tiene algo ofensivo dentro. Pablo hace referencia al tropiezo de la cruz o al escándalo de la cruz. La cruz es ofensiva por diferentes razones, pero una de ellas es porque dice: tu pecado es tan grave y tú eres tan malo que esto es lo que merece tu pecado, y esto es lo que requiere poder perdonarte. O sea, que el inocente tuviera que pagar y pasar por todo lo que pasó, nos dice no solamente cuánto Dios nos ama, pero también cuán malos somos, separados de Dios. Cuán grave es nuestro pecado. Y eso es ofensivo. Por parte de las buenas nuevas es que tú eres un pecador. Son malas noticias si la persona no lo sabe ya.
pero son parte de las buenas noticias. Esa parte no podemos quitar ese tropiezo, esa ofensa. Pero muchas veces no es eso lo que ofende a las personas, somos nosotros los que ofendemos a las personas. Y eso no está bien. La meta al cumplir nuestra misión es remover toda ofensa que no sea la ofensa innata del Evangelio. Que no seamos nosotros la piedra de tropiezo. Una vez los discípulos y Jesús andaban por Samaria y los samaritanos no los quisieron recibir. Y ellos le preguntaron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego de los cielos y los consuma? Y Jesús dice en Lucas 9, 55 y 56, Él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, estas son personas que Jesús mismo estaba presente y ellos activamente lo estaban rechazando. Y Jesús dice, no he venido para destruirlos, he venido para salvarlos. Entonces, brevemente, solamente podremos mencionar nuestro método. Es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, pero puedo compartir una ilustración tal vez que ayuda. Hace un par de años pudimos visitar las Islas Ballestas, que están en el Pacífico. Si ha escuchado, por ejemplo, no son como los Galápagos, pero sí tienen algunas especies que solamente están ahí. Son muy rocosas, etcétera, pero algunos de los animales que están ahí, hay un pingüino, o sea, Perú está cerca del Ecuador, por si acaso, muy cálido. Pero hay un pingüino porque empezó a migrar unos pingüinos en las corrientes frías del Pacífico desde el cono de Sudamérica y llegaban a Perú. Entonces hay una raza de pingüinos que viven ahí, se llaman los pingüinos de Humboldt. Es una ave no voladora. También hay lobos marinos que viven ahí. Hay un pelícano peruano, que es una especie de pelícano que vive ahí. Y uno puede observar, no sé si ha visto en algún momento el Discovery Channel, pero ahí es como vivir un poco en la realidad del Discovery Channel, porque el pelícano peruano y el pingüino de Humboldt, ¿cómo creen ustedes que se llevan? Tranquilo. No hay problema. Científicamente, ambos pertenecen a la clase ave, ¿verdad? Los pelícanos, los pingüinos, no hay problema. Pueden pasar el rato ahí juntos. Ahora, ¿cómo piensan que cambia la dinámica cuando aparece un lobo marino? Empieza a cambiar la cosa un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de la clase mamalia. Es un mamífero y le gusta comer carne. Y a veces carne de aves. El pingüino es una ave no voladora. El lobo marino no es muy veloz sobre tierra, pero sí puede caminar. Y lo que ocurre es que esas islas rocosas tienen un punto final. Bueno, podríamos decir que como hacen carrera, el lobo marino, que es muy lento, y el pingüino de Humboldt, que más rápido, pero que no puede volar. Tampoco puede saltar al agua porque hay un montón de lobos marinos esperando abajo. Entonces, la cosa es, si nosotros queremos acercarnos a los pecadores para ser un testimonio para ellos, no podemos acercarnos como lobo marino.
asustamos, espantamos, etc. Somos como algo de otro planeta, de otra clase, otro tipo de animal, pues. Pero si nosotros podemos entender que nosotros somos pecadores, ellos son pecadores, tenemos mucho en común. Lo único que no tenemos en común es Cristo. Y eso es lo que estamos queriendo resolver. Pero la verdad es que somos de la misma raza, somos de la misma sangre, somos cortados de la misma roca. Todos nacimos de Adán y todos tenemos pecado, etc. Entonces, tenemos que acercarnos, así como el pelícano peruano al pingüino de Humboldt, podemos platicar. Hemos hablado mucho, entonces no voy a volver a mencionar lo que hemos dicho en otras semanas. Tenemos que relacionarnos con las personas que no conocen al Señor. Tenemos que tener cuidado o ser intencionales cómo y cuándo nos relacionamos con las personas que no conocen a Cristo. Cristo, por ejemplo, se sentaba a la mesa con las personas para comer. Todos tienen que comer. Hay que comer, ¿verdad? Entonces él no tenía problema ahí. Personas, sabemos de los evangelios, personas que vivían vidas muy contrarias a la palabra de Dios. Personas que vivían en pecado profundo y hasta perverso. Jesús se sentaba a la mesa con ellos. ¿Sí? Él se relacionaba con ellos. No cuando estaban haciendo esas barbaridades, pero cuando era hora de comer, se sentaba. ¿Sí? Entonces él era estratégico. La mujer, por ejemplo, en el pozo, habló con ella a la luz del mediodía, en un lugar público, estaba dialogando con la mujer. Estaba bien. Hay que ser intencionales. Pero algo que tenemos que reconocer, aunque Cristo no iba a correr con las personas en lo que ellos hacían, y nosotros tampoco, Pedro nos dice. Pero tenemos que saber, a Cristo lo acusaron de ser amigo de pecadores. Amigo de pecadores. ¿Corremos el riesgo los cristianos de hoy en día de lo mismo? ¿Corremos el riesgo de que alguien nos acuse de amigo de pecadores? Bueno, a veces, algunos porque corren con los pecadores en todo lo que los pecadores están haciendo. Eso está mal. Otros jamás tienen contacto con los pecadores porque su postura es verlos de lejos. Ellos no serían acusados de ser amigos de pecadores, ni hablan con los pecadores. Pero Cristo fue fue acusado de ser amigo de pecadores. Porque Él se sentaba, Él se relacionaba. ¿Por qué? Porque son los enfermos los que necesitan el médico, no los sanos. Si vamos a vivir nuestra misión, tenemos que relacionarnos con las personas que necesitan conocer al Salvador. ¿Cuándo? ¿Cómo? El Señor nos va a guiar y Él lo modela para nosotros. En la mesa es muy buen momento. Mientras estemos caminando por el día normal, pero tenemos que relacionarnos. Bien. Nuestra identidad, ¿cuál es? Somos misioneros, todos. Lejos o cerca, misioneros. ¿Cuál es nuestra postura, nuestra actitud? Tenemos que ser llenos de gracia y de verdad. ¿Y cuál es nuestro método? Pues como Cristo se encarnó, se identificó con nosotros, se hizo uno de nosotros, nosotros tenemos que identificarnos con los pecadores. Porque nosotros no somos mejores, no somos diferentes, solamente somos pecadores, ahora salvados por gracia. ¿Sí?
Entonces tenemos que identificarnos con ellos. Bien, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude en esta nuestra misión. Señor, gracias te damos porque eres tan bueno para con nosotros. No solamente nos has salvado, Señor, sino que nos has enviado para que otros también puedan conocerte. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesús, que estuviste dispuesto a recibir críticas, a recibir acusaciones falsas, porque tú ibas a vivir la misión de Dios sabiamente, de manera correcta, pero tú no ibas a alejarte de los pecadores solamente por lo que los demás decían. Tú ibas a evangelizarlos, tú ibas a alcanzarlos, porque los enfermos son los que necesitan el médico. Señor, ayúdanos a encontrar el camino correcto, el camino tuyo, para llevar a cabo nuestra misión, para que como iglesia podamos estar celebrando las historias de personas que han llegado a conocerte, porque nosotros, Señor, los hemos amado así como tú nos has amado, y porque nosotros hemos ido a ellos así como tú viniste por nosotros. Señor, ayúdanos en esta semana y en los meses que vienen, individualmente y como iglesia, a vivir como tus embajadores que somos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.